Saludos, mi queridísima y siempre bien ponderada gente de Terra. Aquí su rememorador favorito, Virgilio de Sirene, para darles la bienvenida y comentarles que mis colegas de este canal, Sala de Archivo número 3, tienen mi autorización para resubir mi contenido. Asimismo, invitarlos a participar de las rememoraciones en vivo, ya sea en este mismo canal o en Twitch. Estamos leyendo novelas de Warhammer casi todos los días del mes. Por lo menos 25 días de cada mes estamos leyendo Warhammer. Los links están en la descripción de este video. También pueden seguirme en mi otro canal de lecturas que no son de Warhammer, La Rana que Narra, link también en la descripción. Y a quienes quieran apoyar mi trabajo, los invito cordialmente a mi Patreon, enlace en la descripción. Y ahí podrán encontrar los capítulos editados / mejorados, ya con música, efectos de sonido y el corte de las partes innecesarias. Y si se convierten en Patreons, también tendrán ahí el voto para decidir cuáles son las próximas novelas o relatos que estaremos leyendo. Sin más preámbulos, demos inicio a la función de hoy. ¡Que disfruten! Yes, comrade. Muy bien, querida gente de Terra. Saludos, mi queridísima gente de Terra. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a esta nueva instancia de rememoración. Han sido largas las horas las que nos han separado, mi querida gente de Terra. Sin embargo, eso ya no es problema, porque hemos vencido al espacio y al tiempo. Y a pesar de toda adversidad, hemos logrado reunirnos una vez más para cumplir con nuestro deber imperial, nuestro deber y placer de rememorar la historia, por más cruenta que sea. Porque la historia debe ser rememorada, debe ser recordada, debe ser conocida, para que así no cometamos los mismos errores que en el pasado, mi querida gente de Terra. Bajo todo punto de vista, estas instancias son un beneficio para el cuerpo, para el alma, para la mente, para el espíritu, como querramos verlo. Primero lo primero, mi querida gente de Terra, permítanme saludarles como corresponde, acorde a la tradición, al protocolo, a la exigencia de la caballerosidad. Reciban entonces ustedes de mi parte un águila imperial, unos engranajes del Mechanicum, un saludo a la antigua, como nos enseña el venerable Jackton Cruce. Saludos, queridísima gente de Terra, saludos y gracias, como siempre, como corresponde, como no podemos olvidar. Gracias por su presencia, no por hacer esto posible, sino por hacerlo maravilloso. Gracias por su presencia, su compañía, sus comentarios, su mera existencia. Hoy estamos prestos para terminar la segunda parte del libro, que ayer, o sea, de la novela, ayer nos quedó poquito para terminarla. A ver, déjenme revisar. Ah, no era tan poquito. A ver, 1, 2, 3. Ah, sí, era dentro de todo poco nomás. O sea, son 3 capítulos que tenemos, a los cuales tenemos que darles átomos ahora. Y con eso terminamos la parte 2. Y después tendremos un pantallazo de la parte 3. Una breve incursión. Una misión de exploración en lo que será la parte 3. Y bueno, la gran pregunta es ¿qué sufrimientos nos esperan hoy, querida gente de Terra? Porque sin duda habrán sufrimientos. Esta novela se pinta trágica. ¿Qué emociones, qué sorpresas están por delante? Solo hay una forma de saberlo, pues, mi querida gente de Terra, y esa forma es rememorando, que afortunadamente es algo que hacemos muy bien, porque ya tenemos práctica, ya tenemos tiempo haciendo esto. Estamos construyendo una maestría en esto, amigos míos. Pero bueno, ahora los saludo como corresponde. No sé si seguirá presente en nuestras filas, me imagino que no, que lo veremos un poco más tarde, a nuestro neófito de la Guardia del Cuervo, Artal 25. Sin embargo, sepa usted, Artal, cuando vea esto, que se le da la bienvenida. Y es un gusto tenerlo presente, así como es un gusto tener presente a nuestro primarca Alfarius, a quien le decimos Hydra Dominatus. Bienvenido, querido primarca. Bienvenido también a nuestro príncipe de cuervos, primer capitán de los Amos de la Noche, Sebatarion. Bienvenido, amigo mío. Bienvenida también a nuestra queridísima inquisidora Aurelia el Johnson Volper. Bienvenida, querida inquisidora. Ella llega con palabras muy sabias, nos dice: bendito sea el emperador amado por todos por una transmisión más. Eso es demostrar agradecimiento para con la vida, con la suerte, con el emperador amado por todos. Bien ahí, querida inquisidora. Un saludo también a nuestro príncipe demonio del caos indivisible, Yoriel. Bienvenido, amigo mío. Estaba leyendo hoy el comentario acerca de que le sacaron los peces de la pecera en ese capítulo de la batalla por el abismo. Pues a que me hizo reír.
Saludos y bienvenida a nuestro queridísimo primer señor de Terra, Lord Malcador el Sigilita. Bienvenido sea usted, Lord Malcador, un gusto tenerlo presente. Bienvenido también a mi gran amigo congénere, gran maestre de las alas de cuervo, Jorge Ortiz. Bienvenido, Georgie, un gusto tenerlo presente, amigo. Un saludo, una bienvenida para nuestro queridísimo sargento, constructor y protector de los puños imperiales, Héctor. Bienvenido, amigo mío. Un saludo también para uno de nuestros más flamantes, recientes, nuevecitos, novedosos hermanos, el sargento de los salamandras, Neo Violeta. Bienvenido, amigo mío. Y, bueno, nuestro sargento pasa a saludar y después va al merecido reposo. Que el emperador amado por todos le permita un descanso de lo más reponedor, dulces sueños, prometedores, con un glorioso futuro que construiremos, tal como los puños imperiales construyen, amigo mío. Bienvenido también a nuestro querido hermano Puppet Alberto. Bienvenido una vez más, un gusto tenerlo presente, amigo mío. Lo que sí, yo le digo, mi buen Puppet, necesito su título para que lo pueda llamar con propiedad. Así que quedo atento a que se escoja su título, su rango, digamos, su grado, y me lo haga saber. Le pone ahí un emoticón de ranita para que no se me pase entre los comentarios y así lo anoto en las actas de la logia, guardadas por supuesto en la sala de archivo número 3 de la memoria inmortal. O sea, no es la sala de archivo número 3, pero es una sala de archivo número 3, lógicamente referenciando a la sala de archivo número 3, donde solía encontrarse mi queridísimo mentor Kirill Sinderman. Muy bien, querida gente de Terra. Entonces, nos toca el... O sea, si seguimos el orden sin considerar las partes, es el 10º capítulo que leemos, pero por supuesto es el 5º de la segunda parte. ¿Ok? Entonces, sin mayor dilación... No, momento, va a haber una dilación. ¿Dónde está mi varita mágica? Aquí está. Perfecto. Mágica entre comillas, performáticamente hablando. Ya escuchaba ahí unos lanzallamas prendiéndose. Por favor, entendámonos. Así es sentido figurado. Sí, es un lápiz. Un arma de destrucción masiva, sin duda alguna, pero un lápiz al fin de cuentas. Nada mágico, meramente tecnológico. Muy bien, entonces, querida gente de Terra, procedamos con el capítulo 5 de la segunda parte. La noche ya había caído del todo para cuando Honsou comenzó a cruzar la tierra llena de cráteres ante Thor Cristo. El cielo mostraba un color anaranjado apagado con alargadas manchas rojizas que cruzaban la atmósfera superior, pero para Honsou el terreno que se extendía ante él estaba tan visible como si caminara bajo la luz del mediodía gracias a los sentidos automatizados de la armadura que convertían la noche en día. Muy por detrás de él, los guerreros de la compañía de Forrix marcaron con estacas el arco de la primera trinchera que se cavaría delante de las murallas de la fortaleza sobre la colina. Aquel tipo de trinchera era llamada paralela y se cavaba en línea con la zona de la muralla de la fortaleza que iba a ser atacada. Era profunda, pero estrecha, y se encontraba justo fuera del alcance de los cañones de la fortaleza, siendo la primera línea de ataque. Desde aquella primera paralela se excavaban las trincheras de ataque conocidas como trincheras de Zappa. Estas se dirigían hacia la fortaleza siguiendo una serie de líneas que, si se prolongaran, no cruzarían la fortaleza, por lo que la guarnición no podría enfilarlas con sus disparos. Cuando las trincheras de Zappa alcanzaran un punto donde la artillería de los guerreros de hierro tuvieran a tiro la fortaleza sobre la colina, se excavaría una segunda paralela y se posicionarían los cañones de asedio para batir las murallas y convertirlas en escombros antes de que se iniciara el asalto. Si fuese necesario, se abrirían nuevas trincheras en zigzag para crear una tercera paralela, donde nuevas piezas de artillería podrían disparar en parábola proyectiles de alto poder explosivo por encima de las murallas y hacia el centro de la guarnición. Honsou dudaba mucho de que hiciera falta un asedio tan concienzudo para tomar Thor Cristo. La guarnición vería sin duda los progresos que irían haciendo los atacantes y lo más probable era que abandonaran la fortaleza para retirarse con todos los hombres a la ciudadela principal. La toma de Thor Cristo era algo necesario y previo si se quería asaltar la ciudadela, pero no había ninguna duda de que sería una misión sangrienta e ingrata en la que poca gloria se podía alcanzar.
se podría alcanzar. La tarea que estaba llevando a cabo en esos momentos era un buen ejemplo de ello. Desde lejos era fácil confiar en lo que se veía y en las observaciones lejanas para preparar un plan de ataque contra una fortaleza. Honsou había visto fracasar decenas de ataques contra fortificaciones debido a la falta de un reconocimiento de condiciones cuando los atacantes se habían encontrado con trampas o con reductos imprevistos que habían inutilizado todos sus planes. Mantuvo vigilada la torre de guardia que dominaba toda la meseta mientras se esforzaba por no tropezar con ningún fragmento de proyectil o con armas y equipos abandonados. El sonido llegaba más lejos de noche y lo último que le hacía falta era ser descubierto en terreno abierto sin ninguna clase de apoyo en la cercanía. Él y 40 guerreros de su compañía se arrastraban por el mortífero terreno donde habían muerto miles de personas ese mismo día, y gracias al sigilo lograron acercarse a la fortaleza más de lo que había logrado ninguno de los prisioneros mediante un asalto directo. Rodeó con cuidado una mina que sus sentidos automatizados habían detectado y dejó caer un marcador para que las tropas que lo siguieran supieran que estaba allí. El campo de minas que estaban atravesando no representaba una amenaza importante para los guerreros de hierro, pero ralentizaría el trabajo de excavación de los prisioneros y los esclavos si estos tenían miedo de que estallase algo a cada paso que daban. Se oyó un chasquido metálico y Honsou soltó una maldición en silencio cuando vio la enorme silueta de Bracar Polonas, uno de los ingenieros veteranos de Forrix. Uno de los ingenieros veteranos de Forrix rodear la mina y marcar la posición en una placa de datos opaca. El venerable guerrero caminaba con un paso cojeante y extraño. Le habían sustituido la pierna izquierda por un implante biónico. Por lo que parecía, aquel implante le impedía moverse en silencio. Había sido un insulto deliberado por parte de Forrix enviar a Polonas, ya que así le hacía saber a Honsou que su información era de fiar solo si alguien la confirmaba. Era otra anotación en la lista de agravios cometidos contra su valía. Tan solo esperaba que no acabaran todos muertos por culpa del torpe insulto de Forrix. Dejó de pensar en el intruso de su grupo y continuaron con el avance que realizaron con bastante rapidez a pesar de las precauciones y de la falta de sigilo de Polonas. Honsou ya estaba a menos de 200 metros de la base del promontorio rocoso donde se asentaba Tor Cristo. El reconocimiento ya había dado sus primeros frutos. Vio delante de ellos 3 pozos de artillería excavados en la base de la colina. Unas puertas abiertas de roca conducían al interior y si no hubiese sido por los raíles que llevaban a los cañones a su posición de tiro, no los habría descubierto. Se vio obligado a admirar de nuevo la astucia de los arquitectos de Hydra Cordatus. Aquellos pozos de artillería habían sido diseñados para permanecer quietos y ocultos hasta que los atacantes de Tor Cristo creyesen que habían acabado con todos los cañones de la fortaleza. En cuanto los atacantes posicionaran las baterías de asedio, aquellos cañones lanzarían unas tremendas y mortíferas salvas de artillería para destruir las piezas enemigas. Estaban excavadas en ángulo dentro de la ladera rocosa, por lo que era difícil, si no imposible, acabar con ellas con luego de contrabatería. No, debe ser fuego aquí, perdón. Acabar con ellas con fuego de contrabatería. Honsou se dio cuenta de que aquella información le brindaba la oportunidad de demostrar su valía ante el forjador de armas. Le indicó por señas a su segundo al mando, Goran Dilo, que se acercase y le señaló las posiciones de artillería. «Muy listos», comentó Dilo. «Sí», contestó malhumorado Honsou. «Destruirlas será un infierno». «Seguro». Honsou miró atrás cuando oyó de nuevo el sonido del metal al rozar contra la roca y contuvo un insulto cuando Bracar Polonas se reunió con ellos. «¿Por qué nos paramos?», les preguntó. Honsou no le contestó, sino que se limitó a señalar a las posiciones artilleras ocultas. Polonas asintió y estudió las posiciones atentamente y con ojo experimentado. «Podemos marcar sus posiciones y bombardearlas en cuanto hayamos desplegado las primeras baterías de la paralela», sugirió Dilo. «Podemos hacer caer roca suficiente como para enterrar los cañones». Polonas negó con la cabeza. «No creo que se pueda hacer con cañones. Mira, hay una cubierta de roca justo encima de cada abertura y un foso delante para contener los cascotes que puedan caer». Honsou quedó impresionado.
No había visto aquellas defensas, por lo que su respeto por el anciano creció un punto. Entonces podemos lanzarnos a la carga y capturar los cañones ahora mismo. Polonas negó con la cabeza de nuevo. Con tu impaciencia, mestizo. No debemos precipitarnos. Piensa con claridad. Esas puertas llevan al interior de la fortaleza. Lo más probable es que hasta las entrañas de esta, pero posiblemente incluso hasta la ciudadela principal. Si atacamos ahora, el enemigo sellará los túneles más allá de nuestra capacidad para abrirlos y los defenderá con fuerza. ¿Y qué sugieres que hagamos, Polonas?, le espetó Honsou. Polonas se giró para mirar fijamente a Honsou y le lanzó un gruñido de advertencia. Debes aprender a respetar a tus superiores, mestizo. La primera lección de la recogida de información es saber cómo utilizar aquella que hayas conseguido. Si actuamos de forma precipitada, alertaríamos al enemigo sobre lo que ya sabemos. Pero entonces, ¿qué hacemos? No podemos olvidarnos de que hemos descubierto esas posiciones. No, ni mucho menos. Continuaremos actuando como si desconociéramos su existencia. Esperaremos que desplieguen sus tropas y después tomaremos las posiciones con tropas que hayamos infiltrado. Si lo hacemos junto a un asalto frontal, eso nos permitirá tomar Torcristo en cuestión de horas. Honsou contuvo una respuesta burlona cuando vio que el plan de Bracar Polonas tenía sentido. Era una lección útil, así que inclinó la cabeza y aceptó las palabras del ingeniero de Forrix. Muy bien, haremos como dices, Bracar Polonas, contestó Honsou de manera formal. Honsou se apresuró a ponerse en contacto con los demás guerreros del grupo y les dio la orden de retirada hasta el punto de reunión. Desconectó el comunicador y se preparó para marcharse cuando Bracar Polonas resbaló sobre un trozo de pizarra y el metal de la pierna biónica resonó con fuerza al chocar con dos peñascos. Los guerreros de hierro se quedaron inmóviles. Pasaron unos cuantos segundos tensos mientras Honsou contenía la respiración. Se arrastró hasta donde se encontraba el veterano marín con todo el sigilo que pudo y vio que la pierna se le había quedado encallada entre las dos rocas. Soltó una maldición en voz baja y apoyó las manos en las hombreras de Polonas. «No te muevas», le advirtió. Cuando ya creía que no los había oído, una línea de luz fosforescente cruzó el aire hacia el cielo, seguida de una segunda línea instantes después. Ambas estallaron a los pocos segundos y la meseta quedó inundada de repente por dos soles gemelos que ardían resplandecientes mientras iban descendiendo con lentitud gracias a los pequeños paracaídas de gravedad. Se oyó un grito de alarma, y Honsou blasfemó en voz alta sin importarle ya a quien pudiera oírlo. ¡Maldito seas, Polonas!, soltó Honsou mientras tiraba del viejo guerrero. El metal de la pierna biónica estaba atascado con firmeza, por lo que fueron los componentes biológicos de la extremidad los que se dieron y se desgajaron con un chorreón de sangre cuando por fin Honsou logró levantarlo del suelo. Polonas dejó escapar un gruñido de dolor, pero los mecanismos de curación acelerada de su cuerpo cortaron la hemorragia de la pierna en cuestión de segundos. Honsou se lo echó al hombro antes de dirigirse a sus compañeros. ¡Guerreros de hierro, vámonos!, les gritó. ¡A toda prisa! Fin de sección. Y doy la bienvenida a Señor Patata. Bienvenido, amigo mío. Y efectivamente tratamos con Honsou el mestizo. Y bienvenido también a nuestro queridísimo Archimagos fabricador demoníaco. Archimagos fabricador demoníaco. A ver. Bien, Archimagos fabricador demoníaco. Excelente. Bienvenido, querido Anon. Uf. Claramente este Honsou es harto más vivaracho que los otros capitanes. Bueno, más vivaracho que Kroger. Forrix no puedo hablar porque Forrix no se ha manifestado hacia ahora. Se ha hablado de él, que está deprimido, hastiado de la guerra, pero que aún así era brillante y qué sé yo. Pero hasta ahora no ha soltado ni una palabra, ¿ya? Por el otro lado, el Kroger, sí, se nota que es bien bruto para su weá y no sé, lo encuentro bien imbécil, sinceramente, al weón. Y claramente es un tipo que pierde el control ante el más mínimo input de
de cosa que no sale acorde a su gusto o a su expectativa, ¿no? Pero el Honsou se lo nota mucho más vivaracho porque al final de cuentas, a pesar de que aquí el ingeniero igual lo estaba tratando mal por ser mestizo, el Bracar Polonas, a pesar de eso, logró reconocer que el ingeniero estaba diciendo cosas inteligentes, útiles, digamos, útiles en cuanto a asedios que claramente Honsou podía aprender y adquirir. Entonces dijo, ya, me callo, ok, vamos a hacer las cuestiones a tu pinta, a tu manera, pero aquí yo voy a aprender todo lo que pueda aprender, sacando un beneficio de la situación y, bueno, cagándose un poco en lo que diga o deje de decir acerca de su condición de mestizo el Polonas o cualquier otro, ¿no? Entonces, por ese lado, bien, notable. Es un tipo realmente inteligente que piensa en ganar la guerra, no la batalla. No simplemente la batalla. Había oído el inconfundible sonido de los morteros al disparar. Honsou sabía que las primeras andanadas servirían para calcular las distancias, pero que ya habría observadores en las murallas para dirigir las siguientes. Tendrían que aprovechar al máximo el poco tiempo que tenían. La luz parpadeante de las dos bengalas provocaba sombras enloquecidas en el terreno desigual y Honsou tuvo que emplearse a fondo para evitar caerse en su carrera para alejarse de la base de la montaña. El suelo se estremeció cuando los primeros disparos de mortero estallaron por delante de ellos y lanzaron una lluvia de metralla letal en todas las direcciones. Pero impactaban demasiado lejos. La altura de los morteros actuaba en contra de los artilleros imperiales. Aquella elevación les proporcionaba un mayor alcance, pero también significaba que no podían atacar a objetivos que estuviesen más cerca. Honsou pensó por un momento que habrían estado más a salvo si se hubiesen quedado donde estaban, pero también sabía que tan solo habría sido cuestión de tiempo que hubieran enviado tropas para acabar con ellos. Era improbable que los Basilisk se unieran al bombardeo, ya que sería un desperdicio de munición disparar hacia unos objetivos contra los que había tan pocas posibilidades de impactar. Otra andanada impactó contra el suelo, esta vez más cerca, y Honsou trastabilló, apenas capaz de mantener el equilibrio con el peso de Polonas sobre un hombro. Por encima de ellos explotaron nuevas bengalas y comenzaron a sufrir los disparos de las armas de menor calibre. Los disparos de láser vitrificaban el polvo que levantaban los proyectiles de los bolters pesados. Sintió que un disparo lo rozaba en el hombro y que otro le daba de refilón en el muslo, pero no eran más que unas pequeñas molestias. La servoarmadura podía resistir aquellas armas. Unos impactos más potentes cayeron cerca de él y lanzó otra maldición al darse cuenta de que los defensores habían logrado colocar algunas armas pesadas sobre los parapetos de las murallas. El rayo de un cañón láser fundió el suelo a pocos pasos de él, abriendo un agujero en la tierra y convirtiendo el polvo en vapor. Cayeron nuevos proyectiles y Honsou acabó arrojado al suelo cuando una granada de mortero estalló a menos de 5 metros de él y lo cubrió de una metralla afilada y mortífera. Varias runas rojas aparecieron en el visor del casco cuando el espíritu de la armadura comprobó que había brechas en la estructura. Honsou sintió por un momento un reguero de sangre por la espalda y por la pierna antes de que su metabolismo modificado coagulara las heridas. Dirigió una breve plegaria de gracias a los dioses por dejarlo con vida. Una servoarmadura era de las mejores protecciones que podía tener cualquier guerrero, pero incluso así tenía sus limitaciones. Alargó una mano para echarse a Polonas otra vez al hombro y se dio cuenta de por qué seguían con vida. La espalda del veterano había quedado al aire y estaba destrozada hasta el hueso, dejando al descubierto las gruesas costillas y la espina dorsal goteantes y rojizas. La cabeza había quedado convertida en una masa de carne ensangrentada contenida en el cráneo destrozado del que salía un chorro de materia gris. Honsou se encogió de hombros y, antes de ponerse en pie, dio un par de golpecitos sobre el ícono de los guerreros de hierro que Polonas llevaba en la hombrera en gesto de agradecimiento por haberle salvado la vida. Se lanzó a la carrera. Al haber quedado liberado del peso de Polonas, no tuvo dificultad alguna en dejar atrás con rapidez los disparos de los morteros, cruzando el terreno cubierto de cráteres con grandes y poderosas zancadas. Las granadas de mortero siguieron cayendo a su espalda, pero los artilleros ya estaban disparando contra fantasmas, porque los objetivos habían escapado de su alcance. Honsou bajó el ritmo de carrera y contó a sus hombres. Aparte de Polonas, tan solo había caído otro guerrero, así que consideró que habían tenido suerte. Nuevas bengalas mantuvieron el día sobre el valle, pero los imperiales no estaban más que malgastando munición. Honsou atravesó los piquetes de guardia que protegían los grupos de excavadores y quedó satisfecho al ver los avances que estaban realizando los esclavos.
El suelo era polvoriento y duro, pero con las amenazas y los castigos adecuados, los esclavos estaban trabajando a buena velocidad. Había más de 2000 personas cavando en el suelo baldío de Hydra Cordatus para crear una trinchera desde el extremo oriental de la pared del valle hasta un punto delimitado por la matanza de prisioneros y que se encontraba fuera del alcance máximo de los cañones de Thor Cristo. Allí la trinchera giraba hacia el sur y seguía la curva de aquella parte de la muralla de la fortaleza. La tierra sacada del hueco de la trinchera se apilaba en el borde exterior, el borde que daba a la fortaleza, lo que proporcionaba un apoyo para disparar, además de una protección para los excavadores. En cuanto la trinchera estuviera acabada, los guerreros de hierro construirían fortificaciones más permanentes a lo largo de toda su extensión, con búnkeres cada 50 metros y conectados entre sí, además de campos de minas propios. Honsou cruzó de un salto la trinchera y saludó con un gesto de la cabeza a los hombres de su compañía que estaban vigilando el trabajo de los esclavos para asegurarse de que todo se hacía según sus órdenes. La tarea avanzaba a buena velocidad y, si los imperiales no interferían, estaría acabada sin duda antes de que amaneciera. Atravesó con facilidad la multitud de cuerpos dedicados a excavar y almacenar los suministros necesarios para el asalto a Thor Cristo. Los esclavos arrastraban enormes carretones llenos de munición y explosivos o sudaban bajo el peso de las hojas de adamantium que formarían los caminos para la artillería pesada y los tanques. Otros estaban agrupados alrededor de capillas alzadas de forma apresurada y cantaban alabanzas a los dioses oscuros mientras uno de los hechiceros de Jarek Kelmore los vigilaba. Habían erigido unas torres de hierro con brillantes luces de arco en el extremo en determinados puntos escogidos por los hechiceros para así crear una especie de distribución cabalística. Honsou no estaba muy seguro de qué se lograría con aquello, pero se dijo que nunca vendría mal apaciguar a los dioses fuese lo que fuese necesario para ello. Honsou honraba los poderes siniestros del caos, pero prefería confiar en la fuerza de su brazo y en los explosivos de la artillería para ganar las campañas. Confiar simplemente en el caos era invitar a que se produjera un desastre debido a la volubilidad de los dioses. ¿No había fallado el propio Angron en persona en Armageddon al hacer precisamente eso? Vio que el pabellón del forjador de armas estaba desplegado sobre las rocas del flanco oriental de las montañas. Los mástiles de bronce sostenían un tejido metálico ligero que ondeaba al viento en el que había dibujado una serie de diseños ondulantes y caóticos que atraían la vista y mantenían fija la mirada hasta que la razón se perdía en las circunvoluciones que jamás acababan de mostrarse con claridad. Honsou había aprendido a no dejar que la mirada se le fuese hacia el diseño maligno y mantuvo los ojos fijos en las figuras que estaban reclinadas bajo el dosel demoníaco. El forjador de armas estaba sentado en un tronco enorme, traído desde la perdida Olimpia y que, según se decía, había sido construido por el propio Perturabo. El forjador proclamaba que había sido un regalo del propio primarca después de la batalla de Talarn, aunque Honsou dudaba mucho que su monstruoso y demoníaco progenitor hubiera sido tan generoso después de aquella campaña desastrosa. Junto a la enorme y enfermiza figura del forjador de armas se encontraba Forrix, que estaba leyendo listas de números y de desplazamientos de tropas de una placa de datos enmarcada en hueso. Detrás del trono estaba Jarek Kelmore, el hechicero cuyas visiones los habían conducido a aquel planeta. La armadura del hechicero estaba ornamentada de oro y plata. La taracea y las filigranas eran de una complejidad asombrosa. Las grebas y las musleras estaban decoradas con cráneos y la placa pectoral moldeada con la forma de una musculatura pronunciada. No llevaba puesto el casco y los rasgos de su rostro indicaban una astucia rastrera. Una boca con labios casi inexistentes y unos ojillos entrecerrados bajo una frente ancha. Tenía el cráneo rapado y pálido, con una serie de tatuajes que parecían retorcerse con vida propia. A Honsou le disgustaba Kelmore y no confiaba en su magia ni en sus sutiles manipulaciones. Kelmore giró la cabeza hacia Honsou como si leyera sus pensamientos y una leve sonrisa apareció en su cara de piel apergaminada. A los pies de Kelmore había una figura en cuclillas vestida con una túnica. Llevaba la cabeza cubierta por una capucha, por lo que no se le veía la cara. El símbolo monocromo de un engranaje bordado en la espalda de la túnica lo identificaba como miembro del culto de la máquina. Honsou se preguntó por un momento para qué querrían a aquella criatura. Dejó a un lado aquella pregunta y se detuvo al borde del pabellón para esperar que su señor le diera permiso para acercarse ante su presencia. Forrix alzó la mirada de las listas que estaba revisando y entrecerró los ojos al ver que Honsou estaba solo.
El forjador de armas también alzó la vista con el rostro envuelto por sombras revoloteantes. Honsou, Le dijo. entra y cuéntanos qué ha pasado. Mi señor, susurró Honsou mientras entraba en el pabellón. Sintió una náusea cada vez mayor a medida que se acercaba al forjador, pero contuvo las ganas de vomitar para dar el informe. Logramos acercarnos hasta unos 200 metros del promontorio, y tengo que informar que existen posiciones de artillería escondidas en la base. Serán casi imposibles de destruir con artillería y creo que... ¿Dónde está Brakar Polonas?, lo interrumpió Forrix. Ha muerto, le contestó Honsou con no poca satisfacción. ¿Muerto? ¿Cómo?, insistió Forrix sin emoción alguna en la voz. Recibió un impacto de mortero a corta distancia y murió al instante. Forrix miró a Jarek Kelmore, quien asintió de un modo casi imperceptible. El mestizo dice la verdad, hermano Forrix. Además, la información que nos trae nos ayudará sobremanera. Sorprendido por el inesperado apoyo del hechicero, Honsou continuó hablando, aunque preguntándose qué le pediría aquel brujo a cambio. Podemos infiltrar guerreros hasta una posición desde la que los cañones puedan ser asaltados cuando se preparen para disparar. Si coordinamos este ataque con un asalto a las murallas, podríamos tomar Tor Cristo en cuestión de horas. Seguro que los túneles llevan hacia el interior de las murallas y quizá incluso hasta la ciudadela. Supones demasiado, Honsou, le contestó el forjador de armas. La voz sonó como si unas uñas de hierro arañaran una placa de datos. ¿Mi señor? ¿Quieres planificar esta campaña en mi lugar? ¿Crees que no comprendo y domino los métodos de asedio? No, mi señor, se apresuró a contestar Honsou. Tan solo pensé en ofreceros una sugerencia sobre... Eres joven y todavía tienes mucho que aprender, Honsou. La sangre inferior que corre por tus venas tiene demasiada influencia en tu forma de pensar y me apena ver que no has aprendido de tus superiores. Piensas como un imperial. Honsou se encogió como si lo hubieran golpeado en el rostro. Sintió que en su interior crecía una ira monstruosa, pero la contuvo con la cincha de hierro de su voluntad. La dejó allí, ardiendo de un modo peligroso. Honsou, cuando desee escuchar alguna de tus sugerencias, te las pediré. Todavía no eres digno de hacerme semejantes ofrecimientos. Debes aprender que no es asunto tuyo sugerirme nada. Debes pasar otros 1000 años a mi servicio antes de ni siquiera pensar que estás cualificado para ello. Te permitiré esta incorrección, pero no lo haré más. Puedes retirarte. Honsou se mordió la lengua para no contestar lleno de ira al ver la satisfacción que Forrix sentía por verlo humillado de nuevo y en público. Ya debería estar acostumbrado a sufrir insultos y desplantes semejantes por culpa de su sangre impura, pero era demasiado sufrirlos cuando sabía a ciencia cierta que tenía razón. Se inclinó con rigidez para despedirse y salió del pabellón del forjador de armas con el corazón hirviendo a causa de la rabia que sentía. Les demostraría que estaban equivocados, a todos ellos. Fin del capítulo. Capítulo 6 de la parte 2. El amanecer derramó las primeras luces sobre las cimas de las montañas con unos repugnantes rayos rojos bañando los picos con el color de la sangre. El distante retumbar de los disparos de artillería despertó al guardia imperial Hawk de un sueño inquieto. Rodó sobre sí mismo y gruñó de dolor cuando el hombro le rozó un saliente de roca negra. Abrió los ojos atontado y se quedó mirando el cielo lacerado. Le dolían las extremidades. Tenía la garganta seca y sentía los ojos como si alguien se los hubiera estado puliendo con lija toda la noche. Se incorporó hasta quedar sentado y rebuscó en los bolsillos laterales de la mochila para sacar las pastillas hidratantes. Tragó un par de cápsulas azules con un poco de agua de la cantimplora. Tenía agua y pastillas para unas 3 semanas y comida para unas 2, dependiendo de cuánto fuera capaz de racionarse. Pero la comida y el agua no eran sus preocupaciones principales. No, su preocupación principal era la falta de píldoras desintoxicantes. Sacó el tarrito de plástico del bolsillo y contó las cápsulas que le quedaban. El Adeptus Mechanicus decía que sin aquellas píldoras, cualquiera que estuviese destinado en aquel planeta enfermaría de gravedad. Jamás le había pasado, pero no estaba ansioso por poner a prueba la teoría.
Se dio cuenta con ánimo sombrío de que tenía suficientes para otros 6 días, pero si el emperador lo permitía, para entonces ya esperaba estar de regreso en la ciudadela. Tenía una unidad comunicadora y aunque no había logrado ponerse en contacto con nadie la noche anterior, deseaba contactar con alguien ese día. Bostezó y se desperezó antes de ponerse en pie con un gruñido de esfuerzo por la rigidez de los músculos. Había trepado unos 1000 metros por un terreno escarpado y rocoso y, aunque odiaba tener que admitirlo, se había dado cuenta de que no estaba en forma en absoluto. Había llegado a aquel punto poco antes de que cayera la noche, un saliente que dominaba el valle donde se encontraba la ciudadela y Jericho Falls, con las piernas doloridas y los pulmones ardiendo. Le había hecho falta pasarse 10 minutos con el respirador para recuperar el aliento. Había llegado a tiempo de asistir al horroroso espectáculo de ver miles de sus camaradas de armas enviados como ganado al matadero y caer bajo la terrible tormenta de artillería que habían lanzado desde Tor Cristo. Se quedó ronco, dando gritos de frustración. ¿Es que no veían que estaban bombardeando a sus propios hombres? Había gastado toda una batería del comunicador intentando ponerse en contacto con los artilleros de la fortaleza para avisarles del error. El humo ocultó la peor parte del horror, pero cuando se despejó, fue incapaz de moverse al contemplar la matanza a través de las imperturbables lentes de los magnoculares. ¿Qué clase de enemigo había llegado a Hydra Cordatus? Podía comprender la muerte en combate, pero aquella matanza sin sentido era algo que estaba más allá de su capacidad de comprensión. Aunque intentó descansar, fue incapaz de dormir. El rugido de la artillería, de los vehículos pesados y de las tareas de construcción le llegaba de forma constante desde abajo. Cuando el cielo quedó iluminado por las bengalas, utilizó los magnoculares para ver lo que estaba ocurriendo, pero lo único que llegó a distinguir fueron las pequeñas explosiones que azotaron la llanura que se extendía ante Tor Cristo cuando los artilleros dispararon por encima de la muralla. Hawk se abrochó la chaqueta y se echó la mochila al hombro. Dejó allí mismo la batería del comunicador agotada junto al paquete de raciones que había devorado la noche anterior. Sacó los magnoculares y los dirigió hacia la base de las montañas para ver lo que revelaba la luz del anochecer. El ritmo de las operaciones en Jericho Falls había disminuido, pero no demasiado. Las enormes naves de carga que habían estado descendiendo con un ritmo más o menos constante seguían llegando, pero eran bastante menos que el día anterior. ¡Por las pelotas de los santos!, soltó Hawk cuando dejó de mirar el espaciopuerto para observar el hueco entre las montañas que llevaba hasta la ciudadela. Una cantidad ingente de vehículos, piezas de artillería y máquinas de asedio avanzaba retumbando en ordenadas filas por la carretera, aunque vio que algunas de las máquinas estaban medio ocultas detrás de un resplandor y que había un número innecesariamente elevado de guardias dispuestos alrededor. Hawk se fijó en que todos aquellos guardias estaban mirando hacia adentro, como si las propias máquinas fuesen la amenaza. Se dio la vuelta todavía asombrado por la increíble cantidad de enemigos que se dirigían hacia la ciudadela y trepó por las rocas escarpadas hasta llegar al otro lado del risco, donde estudió el valle que tenía debajo con los magnoculares. Jadeó, pasmado por la magnitud de los trabajos de fortificación y asedio que se habían llevado a cabo durante la noche. Una larga trinchera, con un parapeto de tierra en el borde exterior y de al menos 1 kilómetro de largo, se extendía hacia el oeste para luego girar en un arco suave y cóncavo hacia el sudoeste. La trinchera seguía la línea curva de las murallas de Tor Cristo y su cara exterior también estaba reforzada con muros de tierra. Otras trincheras, que se extendían como raíces serpenteantes, llegaban hasta unos enormes depósitos de suministros, gigantescos almacenes de munición de artillería y materiales de construcción desde donde largas hileras de personas se dedicaban a acarrear esos suministros por todo el lugar. Hawk vio que ya había grupos de trabajo excavando a partir de la trinchera paralela principal en dirección a la muralla. Oyó el retumbar constante de la artillería de Tor Cristo y las explosiones provocadas por los proyectiles las explosiones provocadas por los proyectiles levantaban surtidores de tierra alrededor de los grupos de excavación, pero los altos parapetos del exterior de las trincheras los protegían de las explosiones. Y las trincheras de Zappa seguían su marcha inexorable hacia Tor Cristo. Detrás de las trincheras se había construido un gran número de búnkers y de gigantescas posiciones de artillería. Aunque todavía no estaban ocupadas, Hawk se preguntó qué clase de cañón haría falta para llenar semejantes posiciones. Al parecer, la piedra de las estructuras la habían sacado de la ladera de las montañas a lo largo de la noche mediante grandes máquinas perforadoras. Hawk se fijó en que seguían taladrando más rocas para conseguir material de construcción.
Todo aquello sugería una monstruosa mente controladora que conocía hasta los más mínimos detalles de cada operación. La vasta naturaleza mecánica e insensible de todo lo que estaba viendo le llenó el alma de pavor. Un rugiente bramido de bienvenida se alzó del valle y Hawk se dio cuenta de que casi todos los ocupantes del campamento habían dejado de hacer sus tareas y se apartaban ante algo que Hawk todavía no lograba ver. El eco de unas poderosas pisadas llegó hasta sus oídos y a Hawk casi se le paró el corazón ante la legión de enormes dioses malignos que caminaban por el planeta. Se descolgó la mochila del hombro con rapidez y removió con manos temblorosas en el interior buscando el comunicador. Fin de sección. Honsou observó con gesto de adoración cómo caminaban los titanes de combate de la Legio Mortis. El retumbar de sus pesados pasos parecía capaz de romper la frágil corteza del planeta. La mayoría de aquellas infernales máquinas de guerra medían más de 20 metros de altura y su aspecto físico se parecía al de los poderosos demonios del espacio disforme. Todos ellos lanzaban gruñidos de una ferocidad primigenia con el ansia por destruir, contenida a duras penas por aquello que los controlaba. El mayor de aquellos monstruos leviatanes, el Dies Irae, encabezaba a los titanes de combate. Su cola llena de pinchos se movía de un lado a otro en su ansia por provocar una matanza. Sobre los tremendos hombros llevaba unos enormes pináculos parecidos a catedrales pervertidas. En cada una de las torrecillas había multitud de plataformas de armas y baterías de artillería. Ser testigo del encuentro de aquellas creaciones que estaban tan cerca de las divinidades caóticas era todo un privilegio para Honsou, algo que había presenciado tan solo un puñado de veces. Se sintió humilde ante aquel despliegue del poder de los dioses del caos. Las sombras de los titanes cubrieron el campamento, ocultando bajo la oscuridad hectáreas enteras de hombres y materiales a su paso. Honsou vio a cientos de prisioneros encadenados y conducidos para que los titanes los aplastaran a su paso como ofrenda a los poderes demoníacos que habitaban en el interior del impuro cuerpo de los titanes. Siguieron avanzando con sus poderosos pasos sin que dieran muestra alguna de conocer la matanza que estaban provocando con cada uno de ellos. El Dies Irae se detuvo un momento y giró el torso hacia la fortaleza de Thor Cristo como si estuviera calibrando la fuerza de su enemigo. Honsou vio cómo alzaba la enorme mole del cañón infernal y del aniquilador de plasma hacia Thor Cristo en un remedo burlón de saludo. Honsou sabía que los oficiales superiores de la fortaleza estarían observando la llegada de aquellas magníficas máquinas de guerra y que el mensaje que recibían estaba muy claro. Había llegado su hora. Fin del capítulo. Capítulo 7 de la parte 2. El Magos Therian Corsil ajustó de nuevo los controles del panel de comunicaciones, recorriendo toda la banda de transmisiones en un intento de incrementar la capacidad de los comunicadores de largo alcance. A su lado, la fila de servidores conectados a la larga consola del comunicador permanecían en un silencio lobotomizado. Cada uno de ellos estaba sintonizado con una de las frecuencias de la Guardia Imperial. Las cabezas rapadas, con las cuencas de los ojos repletas de cables, asentían de forma monótona de vez en cuando con las bandas cíclicas de estáticas que les llenaban los cráneos. Se habían visto obligados a intentar adaptar los comunicadores para conseguir alguna clase de contacto con el mundo exterior desde que el mago Snysin había ordenado la cuarentena de la cámara estelar. Por mucho que fuera contra todo lo que Corsil había aprendido en Marte, había pasado el último día y medio trabajando con una docena de paneles comunicadores para alterar, nada menos que alterar, el circuito decretado por la divinidad que existía en cada uno de los benditos artefactos. Una ráfaga de estática de los altavoces indicó el disgusto del espíritu de la máquina y Corsil se apresuró a obedecerlo. Bendita máquina, os pido 1000 perdones por mis torpes manos. Deus in máquina. De los implantes en la espalda surgían varios mecadendritos que parecían serpientes adormiladas. Cada una de las prótesis de cobre estaba rematada en unos dedos mecanizados o en alguna clase de herramienta automática. 2 de los mecadendritos estaban trabajando en las profundidades de un acceso abierto en un lateral de la consola, procurando ajustar los enganches de energía para redirigir parte de la misma hacia el amplificador de emisión.
Si pudiera aislar algunos de los sistemas más redundantes, aunque era atroz pensar que pudiera existir un término semejante en relación a una máquina, entonces sería capaz de aumentar el alcance de los comunicadores hasta un 4%. Los mecadendritos continuaron trabajando en el interior del panel mientras pasaba por las diferentes bandas de comunicación. De repente, cuando llegó a una banda de nivel de escuadra, uno de los servidores dejó de balancearse de un modo repetitivo y se enderezó en el asiento antes de abrir la boca. ¿Oyen? ¿Para qué coño sirve un...? ¿Qué? Perdón. ¿Oyen? ¿Para qué coño sirve un comunicador si nadie te contesta? Corsil se sobresaltó ante el sonido de la voz y giró el manilo del panel. Miró asombrado al servidor que había vuelto a balancearse atento a la estática. ¿La banda de comunicación de nivel de escuadra? Aquella banda se reservaba normalmente para las acciones de unidades pequeñas, para que los jefes de escuadra y de pelotón impartieran las órdenes. No debería estar activa en esos momentos. Volvió a colocar el mando en la posición anterior y sacó los mecadendritos de debajo de la consola. El servidor volvió a erguirse y su rostro inexpresivo transmitió el mensaje de la fuente desconocida. Adelante, aquí el guardia Julius Hogg con número 25031971. Último destino en el puesto de vigilancia Sigma 4. Repito, aquí el guardia Julius Hogg intentando ponerse en contacto con las fuerzas imperiales en Tor Cristo o en la Ciudadela. Varios titanes enemigos se dirigen hacia su posición junto a una fuerza de infantería y de blindados equivalentes a una brigada. Corsil se quedó mirando durante varios segundos con la boca abierta a la consola y al servidor que habían transmitido el mensaje de Hogg antes de salir corriendo de la estancia. Fin de sección. Continuemos. La noticia de que Hogg había sobrevivido se extendió con rapidez por los escalafones superiores de mando de la Ciudadela, provocando diversas reacciones. Muchos creían que era un truco de los invasores para proporcionarles falsa información, mientras que otros creían que el emperador le había salvado la vida para que cumpliera alguna clase de designio divino. La ironía de que alguien como Hogg pudiera ser un instrumento de la voluntad divina era algo que no dejaron de apreciar los oficiales que lo conocían. El castellano Vauban paseaba arriba y abajo en sus estancias bebiendo a sorbos una copa de Amasec y pensando en el dilema que representaba Hogg. El teniente coronel Leonid estaba sentado repasando el informe del mayor Tedeschi sobre el guardia imperial y preparando una batería de preguntas que utilizarían para verificar que realmente estaban hablando con él y que no lo estaba haciendo bajo tortura. Ya estaban interrogando a unos cuantos miembros del pelotón de Hogg para conseguir información adicional con la que pudieran estar seguros de su identidad. Si la voz que se había puesto en contacto con ellos era de verdad la de Hogg, dispondrían de una fuente de información de primera clase sobre las posiciones enemigas, el número de tropas y los movimientos de las mismas. Pero Vauban quería estar completamente seguro de ello antes de hacer nada más. El mago Sneising estaba en esos momentos investigando en los acumuladores lógicos dentro del templo de la máquina del archimagos Amazon. De la máquina del archimagos Amazon, algún modo de detectar si las palabras emitidas por los comunicadores eran verdaderas, aunque no parecía muy esperanzado. Sneising se opuso tajantemente a la idea de utilizar un adivinador empático para saber la verdad, argumentando la poca fiabilidad de un procedimiento semejante sin la presencia física del individuo investigado. Por lo que parecía, iban a tener que hacerlo ellos mismos. Vauban conocía a Hogg ya que su nombre aparecía en más informes disciplinarios de los que podía recordar, pero jamás lo había visto en persona. Borracheras, conductas impropias, peleas y hurto no eran más que algunos ejemplos de los problemas en los que se había metido Hogg. A Vauban le recordó la leyenda del héroe Quiros, Jan van Jastoval. A Vauban le recordó la leyenda del héroe de Quiros, Jan van Jastoval, considerado por la gente del Segmentum Pacificus como un héroe del pueblo. Jastoval había luchado en las guerras contra el cardenal apóstata Bucaris durante la plaga del descreimiento. La historia contaba que había sido un hombre noble y desinteresado que había sacrificado todo lo que tenía para liberar a su gente. Vauban se había sentido inspirado cuando era joven por la figura de Jastoval y había escrito un estudio sobre él mientras era capitán de la Fuerza de Defensa Planetaria Yurana. Cuanto más investigaba y más conocía al verdadero Jastoval, más descubría que había sido un hombre imprudente y heterodoxo que solía correr riesgos innecesarios con la vida de sus propios hombres.
Todo lo que había leído sobre él indicaba que había sido un egocéntrico increíble de una vanidad colosal que rozaba la psicosis y, sin embargo, tenía mucho por lo que ser admirado. Aún así, cuando se leía cualquier texto histórico autorizado, la vida de Yastobal era la de una noble lucha del valor contra la tiranía. En los años posteriores a aquella batalla, ¿qué dirían los libros de historia sobre el guardia imperial Julius Hawk? Fin de capítulo. Y con respecto a esta parte del final de capítulo, Don Magneto, por favor, haga lo suyo. Perfection. ¡Ay, qué notable la forma! O sea, no es la primera vez que leemos algo así. De hecho, claro, la tengo ahí medio fresca porque ocurrió en la batalla, fue en Caliban, en el asedio de la Orden de Caballeros de Aldurug a la Orden de Caballeros de Lupus. ¿Ya? Y que en una primera instancia el asedio iba súper mal, porque claro, nunca habían estado en guerra contra otros hombres, contra otros humanos, haciendo una guerra tal cual, en un asedio. Entonces la organización no estaba saliendo de lo mejor, había un montón de muertes, había desorganización, había miedo, en fin. Y ahí como que justamente comentan eso, algún día en el futuro, los iteradores o el equivalente, iban a decir que fue una gran batalla, que los caballeros de la orden fueron una maravilla, que lo hicieron todo bien y qué sé yo. Pero en ese momento la realidad era muy diferente y la batalla iba súper mal. ¿Ya? Y aquí qué interesante esto, ¿no? Este héroe antiguo, el Jan van Yastobal, claro, era medio mierda, sí, pero puta... Y medio una vanidad que rozaba la psicosis, o sea, este era narcisista clínico. Pero claro, después cuando la historia escribió acerca de él, era puta, un noble. Y este Julius Hawk, que era medio mierda para sus weas, claro, lo van a describir como gran hombre. Yo creo que en la historia bueno, en toda la historia en general sucede eso. Empecemos entonces con el capítulo 1 de la tercera parte. La gran puerta sur de la ciudadela medía exactamente 44 metros de alto y 30 metros de ancho y era conocida como la Puerta del Destino. Cada una de las hojas de bronce de la puerta tenía 4 metros de grosor y pesaba cientos de toneladas. Nadie sabía exactamente cómo habían sido construidas, cuándo se habían transportado hasta Hydra Cordatus o incluso cómo era posible que pudieran abrirse con tanta facilidad. Ambas puertas estaban recubiertas de escenas de batalla grabadas en la superficie. Los detalles habían quedado oscurecidos por los estragos del tiempo y las manchas de óxido, pero aún así continuaban resultando impresionantes. Flanqueadas por las amenazantes formas de los bastiones de Mori y Vinker, formaban parte de las murallas de la ciudad de 60 metros de altura y estaban rodeadas de estatuas. Los rayos de sol de la mañana llenaron de destellos dorados la superficie de las puertas mientras se abrían con lentitud. Las batallas inmortalizadas en sus caras parecieron volver a la vida cuando la luz se reflejó en ellas. Por fin se abrieron por completo y unas inmensas formas comenzaron a atravesarlas precedidas por el ruido de sus estruendosas pisadas. Como gigantes de leyenda, los titanes de combate de la Legio Ignatium marchaban a la batalla. Sus caparazones blindados estaban pintados con colores rojo y amarillo intensos y la potencia de sus poderosas pisadas hacía retumbar el suelo. Grandes estandartes de honor colgaban de aquellas inmensas piernas y unos enormes pendones de victoria ondeaban sobre los soportes de las armas. Una letanía de batalla y victoria que se remontaba a los días de la Gran Cruzada y que no tenía ningún parangón entre las demás legiones de titanes. El Princeps Fierag iba al mando del titán de la clase Warlord Imperator Bellum y marchaba en cabeza de otros 11 dioses máquina. Otros 2 titanes de la clase Warlord flanqueaban a Fierag, y el Honoris Causa y el Clavis Regni, y sus príncipes estaban igual de ansiosos por entrar en combate con el enemigo. Fierag hizo detener al Imperator Bellum en la parte trasera abierta del Rebelín Primus. Los soldados que estaban dentro dieron vivas cuando la máquina de guerra de 30 metros de altura alzó las armas a modo de saludo. Más titanes de la Legio Ignatum se unieron a los titanes de la clase Warlord. 5 titanes de la clase River, hermanos menores de la máquina de guerra de su líder, ocuparon su posición en la parte trasera y 4 titanes de exploración de la clase Warhound
Avanzaron dando grandes zancadas hasta situarse a los lados de los titanes de batalla. Los titanes de la clase Warhound se dividieron en dos parejas y cada uno se situó en los flancos de las grandes máquinas. Los titanes esperaban a la sombra del muro de la contraescarpa mientras salían de la ciudadela con todo su estruendo las unidades blindadas de los dragones yuranos y se arremolinaban alrededor de los inmensos pies de los titanes de batalla. El princeps Fierak observó con una mezcla de emociones la reunión de los tanques y los vehículos de transporte de la infantería desde su posición elevada en la cabeza del Imperator Bellum. Se alegraba de su ayuda, pero sabía que podían ser unos aliados poco fiables con titanes enemigos en el campo de batalla. Fierak sabía lo fácil que podía ser quebrar los ánimos del enemigo con la fuerza imparable de un titán. Como muchos princeps que habían estado al mando de un titán durante un tiempo considerable, Fierak sentía un profundo desprecio por aquellos que no pudieran luchar como él lo hacía. Disponer de tal poder de destrucción era un perfecto caldo de cultivo para la arrogancia y para un total desdén por las insignificantes armas y máquinas que utilizaban esas fuerzas armadas que carecían de la tradición de las legiones de titanes. Fierak estaba sentado en el interior del Imperator Bellum, conectado a su sistema mediante las antiguas tecnologías de una unidad de impulso cerebral. Solo si se formaba parte de la conciencia del dios máquina era posible dirigir aquellos poderosos artefactos y sentir cada movimiento de sus extremidades y cada brizna de potencia que corría por sus fibrosos músculos como si fueran propios. Disponer de dicho poder de mando era una sensación embriagadora y, cuando no estaba unido al dios máquina, Fierak se sentía débil y encadenado a las limitaciones de su cuerpo mortal. Fierak se acomodó en el asiento e integró sus sentidos con los del titán, permitiendo así que lo inundara el aluvión de información que estaba recibiendo el sensorium del Imperator Bellum. Cerró los ojos, sintiendo el súbito vértigo debido al cambio del ojo de su mente a un punto de vista de arriba a abajo que mostraba el campo de batalla como una serie de contornos brillantes y puntos de luz intermitentes. Los íconos que representaban a sus propias fuerzas y a las de los yuranos continuaban agrupándose en la trinchera situada ante la contraescarpa que protegía la base de los muros y los bastiones. Los túneles camuflados que ascendían sobre el terreno emergían en la llanura situada ante la ciudadela y permitían que las unidades blindadas de la Guardia Imperial se desplegaran de forma rápida y brindaran apoyo a los titanes. 500 vehículos, una mezcla de tanques de batalla y vehículos blindados de combate, formaban junto a la trinchera mientras sus rugientes tubos de escape emitían nubes azules de humo. Fierak no estaba contento con este ataque y había expresado sus dudas al castellano Vauban de la manera más firme posible, pero era un princeps superior de la Legio Ignatium, y muchos años atrás la legión había jurado obediencia a los mandatarios de la ciudadela. No sería Fierak quien fuese a quebrar ese juramento. A Fierak lo desesperaba correr tantos riesgos sobre la base de la palabra de un pobre soldado, pero si aquel Hog estaba en lo cierto, tendría la oportunidad de entablar combate con el enemigo antes de que pudieran desplegar por completo sus titanes de combate. A pesar de las reservas que tenían al respecto, Fierak estaba eufórico ante la perspectiva de llevar a sus guerreros al campo de batalla. Aunque su deber de proteger la ciudadela era algo sacrosanto, no se trataba de la misión más gratificante para un guerrero que había forjado su reputación en incontables campos de batalla por toda la galaxia. Los estándares de honor y de guerra que colgaban del Imperator Bellum eran los últimos de una larga serie. Muchos de los que habían sido portados en combate colgaban ahora en la Capilla de Victoria en su mundo natal de Marte, y su lista de honores apenas podía recoger el número de batallas ganadas y enemigos aniquilados. Fierak retiró sus sentidos del despliegue táctico y gruñó de satisfacción cuando oyó el informe del Moderati Jausen. El teniente coronel Leonid informa que la fuerza Yunque está en posición y preparada para avanzar en cuanto lo ordene. Fierak se dio por enterado de la información con un movimiento del dedo, impresionado por la eficiencia de Leonid. Siempre había preferido al segundo al mando de Vauban al propio castellano, en la creencia de que Leonid era un guerrero mucho más natural que Vauban. Muy bien, Moderati. Habrá un canal a todos los titanes. El dedo de Jausen se movió por encima del panel que tenía delante de él. Asintió con la cabeza en dirección al princeps. A todos los princeps les habla Fierak. Todos saben lo que tienen que hacer, así que limítense a cumplir las órdenes. Les deseo que disfruten y que tengan un buen día de caza. Que el emperador guíe sus actos. Cerró el canal sin esperar respuesta y paseó la vista por el espacio rojo de la llanura que se extendía ante su titán, observando las distantes columnas de fuego que marcaban la posición del campo enemigo.
Fierak susurró un mantra de saludo al espíritu del Imperator Bellum antes de hablar de nuevo. «Ingeniero Ulandro, deme velocidad de avance. Entramos en combate». Al príncipe Carlsen le encantaba la sensación de velocidad que le recorría el cuerpo cuando su titán de la clase Warhound, el Defensor Fidei, corría por delante de los titanes de combate de la Legión. De un tamaño inferior a la mitad de un titán de la clase River, la clase Warhound era un ágil titán de exploración, los ojos y oídos adelantados de la Legio. Dotados de peor armamento y protección, no podían compararse con los otros titanes de tamaño muy superior, pero podían destrozar formaciones de infantería con una combinación de su mortal armamento de asalto y su velocidad. Su compañero, el Jure Divinu, avanzaba con gran estruendo a su lado y mantenía el ritmo de sus maniobras de evasión para esquivar el fuego dirigido a ellos. No estaban recibiendo ningún disparo en ese momento, pero no se debía ser demasiado complaciente cuando podían eliminar los escudos de vacío con una buena descarga. Carlsen se giró hacia el Moderati Arkian. ¿Algo? Arkian sacudió la cabeza. No, todavía no, pero no tardará mucho. Carlsen asintió y volvió a prestar atención al terreno que tenían ante él. Un espolón rocoso que sobresalía de un lateral del valle situado a unos 500 metros de allí ofrecía cierta cobertura si fuera necesario protegerse del fuego enemigo. Las líneas del ejército enemigo estaban a 1 kilómetro de distancia, y él sabía que su velocidad los protegería de todo menos del infrecuente disparo afortunado. Por detrás de él avanzaba en formación una parte de las fuerzas blindadas del 383º Regimiento de Dragones Juranos. A diferencia de los príncipes de los grandes titanes, Carlsen sentía un sincero respeto por la infantería y los vehículos blindados de combate. El apoyo de esas fuerzas era vital para un titán de su tamaño. La infantería y los vehículos del enemigo podían constituir una grave amenaza para un titán de la clase Warhound. ¿Nos habrán visto siquiera?, se preguntaba en alto. Tal vez los hayamos pillado comiendo, sugirió el Moderati Arkian con una sonrisa. Eso nos vendría muy bien, pero creo que acabamos de alborotarlos, contestó Carlsen cuando advirtió unas lenguas de fuego que se alzaban hacia el cielo, procedentes de la artillería situada detrás de los monstruosos terraplenes de fortificación que se habían levantado delante del campamento enemigo. Desvió el Defensor Fidei hacia un lado, manteniéndose cerca de las paredes del valle. El teniente coronel Leonid viajaba en su quimera de mando recibiendo el azote del viento en la cara. Las gafas y el pañuelo le protegían la cara y los ojos del polvo y, a bordo del vehículo que iba en cabeza, disponía de una magnífica vista del campo de batalla. Su coraza de bronce refulgía como el oro bajo el sol rojizo del atardecer. Su avance hacia la batalla le hacía sentir un fiero orgullo por su regimiento. Al igual que Fierach, él también tenía sus reservas sobre ese ataque, pero al ver tantos tanques marchando a toda velocidad envueltos en el gran estruendo y la vibración del terreno que provocaba el paso de la Legio Ignatum, se sintió transportado por la gloria de aquella carga. Más adelante veía las líneas de los traidores, sus altas y oscuras fortificaciones levantadas en un espacio de tiempo increíblemente breve. Quienquiera que estuviera organizando esta operación debía de estar haciendo que sus hombres trabajaran hasta la extenuación. Leonid observó a los 2 titanes de la clase Warhound asignados a su fuerza de asalto moviéndose a una velocidad incongruente para unas máquinas tan grandes. Los de la clase River, que se movían más despacio, avanzaban a un lado de la formación mientras que la mayoría de la legio marchaba hacia el ángulo saliente de la línea de trincheras de los atacantes, el punto donde giraba hacia el sudoeste y atraía la menor cantidad de fuego. Los titanes deberían atravesar aquel saliente y las armas de Thor Cristo cubrirían su flanco derecho y los tanques y hombres de los dragones yuranos harían lo mismo con su lado izquierdo. Al mismo tiempo, los blindados yuranos atacarían la línea de trincheras que iba del este al oeste, asaltando aquellas defensas con 4.000 guerreros ansiosos en busca de venganza. Leonid había permitido que se conociera la identidad de los soldados que habían muerto en el ataque inicial a Thor Cristo y los dragones yuranos estaban terriblemente ansiosos por vengarlos. Una vez que los titanes hubieran asentado su avance, se unirían a la lucha en las trincheras y se les permitiría que barrieran el campamento de los invasores, causando todos los estragos que pudieran antes de retroceder de forma ordenada hasta la ciudadela y evitar el seguro contraataque. Sobre el papel era una estrategia acertada, pero Leonid tenía la suficiente experiencia como guerrero para saber que pocos planes sobrevivían al contacto con el enemigo y estaba dispuesto a poner en práctica sus propias iniciativas si la situación se volvía en su contra. Pero una mirada a las fuerzas blindadas que tenía a su mando y a los gigantescos dioses máquinas que marchaban a su lado lo llenó de gran confianza.
A su espalda oía el estruendo de las distantes explosiones de las baterías de cañones, ya que la ciudadela estaba abriendo fuego para cubrir el ataque con unos planes de artillería cuidadosamente dispuestos que era de esperar que mantuvieran bajas las cabezas de los invasores hasta que el avance hubiese llegado hasta ellos y los hombres y mujeres del 383º Regimiento de Juran alcanzaran su objetivo. Por debajo del pañuelo que le cubría la boca, Leonid sonrió para sí mismo. Fin de sección. Forrix observó con desinterés la carga de las fuerzas imperiales que se acercaban a sus líneas, sabiendo que sus circunvalaciones eran tan seguras como podían serlo. Se colocó en el triángulo saliente de la línea y estudió con detenimiento la marcha de los titanes del Imperio hacia ellos. La transparencia de su plan era obvia incluso desde allí. Las armas de Thor Cristo abrieron fuego y enviaron unos chirriantes proyectiles hacia sus líneas. Pero Forrix había estado construyendo fortificaciones durante miles de años y era un verdadero maestro del arte del asedio. Los altos terraplenes de tierra de sus trincheras absorbieron lo peor de las explosiones y el daño infligido fue mínimo. Unos pocos grupos de esclavos abandonaron el trabajo, pero tan pronto como dejaron de estar a cubierto, fueron destripados por la tormenta de explosiones. Las armas de la ciudadela también estaban disparando y envolviendo la meseta en humo, pero Forrix había situado la primera paralela más allá de su alcance, por lo que los defensores imperiales estaban malgastando munición. Un espeso humo gris envolvió la llanura y oscureció los tanques del Imperio, pero los guerreros de hierro de los búnkers eran capaces de penetrar obstáculos tan insignificantes como aquel humo con las miras de sus armas. Los titanes de la Legio Mortis permanecían detrás de las primeras líneas, dispuestos para ser lanzados contra el enemigo una vez que el forjador de armas decretara dónde debían atacar. El Dies Irae permanecía inmóvil justo detrás de él, y sus poderosas armas esperaban el inminente conflicto. Su silueta brilló de forma tenue cuando se encendieron los generadores del escudo de vacío que revistieron a la máquina de varias capas de campos protectores de energía. El humo del combustible diésel y el irrespirable mal olor de los tubos de escape impregnaron la atmósfera cuando cientos de tanques blindados atravesaron el campamento en dirección a las puertas de las líneas de defensa, dispuestos a salir y enfrentarse al enemigo. Los artilleros dispusieron las piezas de artillería hacia la llanura que había frente a la ciudadela. Thor Cristo había dejado de ser el objetivo por el momento. Forrix podía ver a Honzo y Kroger preparando a sus guerreros para la inminente batalla, dictando órdenes a la tropa ligada a los guerreros de hierro y lanzándolos hacia las trincheras. Prácticamente podía sentir su deseo de entrar en combate y suspiraba por compartirlo. Pero aquel conflicto prometía ser uno más que también se acabaría difuminando en una vida continua de matanzas. Mirando en derredor por el pabellón del forjador, le sorprendió una vez más la sensación de cambio inminente que saturaba al gran líder de los guerreros de hierro. Se podía sentir en todo momento un poder apenas contenido alrededor del forjador, y algo le decía a Forrix que su maestro estaba a punto de algún cambio monumental. Pero, ¿de qué se trataba? Los dioses del caos eran seres caprichosos, capaces de elevar a sus sirvientes hasta las cumbres más altas de la jerarquía demoníaca o de arrojarlos a una vida de brutalidad inconsciente. Era una decisión que les pertenecía y nadie podía predecir cuál sería su elección. ¿Podría explicar aquello la urgencia de la campaña de Hydra Cordatus? ¿Sería el rango de príncipe demonio la recompensa del forjador por su éxito de la campaña? ¿En la campaña? Si fuera así, ¿no sería posible que aquellos que lo acompañaron y lo ayudaron en su viaje lo siguieran? ¿Que se incorporaran a su ascensión a nuevas y más grandes cosas donde el tiempo que se había empleado desde la derrota en Terra fuera un breve instante y se abriera un universo de posibilidades? Forrix notó una desconocida sensación en su interior y no se sorprendió demasiado al darse cuenta de que los fuegos de la ambición, que él pensaba extinguidos para siempre, tan solo habían estado ardiendo lentamente en los rincones más recónditos de su mente. Volvió la mirada hacia el forjador de armas y una fría sonrisa se posó en sus labios. Fin de sección. El Princeps Fierag hizo un esfuerzo para ver las líneas de combate del enemigo a través de las nubes de humo provocadas por el fuego de artillería desde la ciudadela y desde Thor Cristo. Las nubes ondulantes de polvo rojo que flotaban en el ambiente prácticamente le impedían ver nada. Rápidamente avisó a gritos a los oficiales de artillería. ¡Alto el fuego, todos los hombres! ¡Repito, alto el fuego!
Se produjeron unas pocas explosiones ante las líneas de los traidores procedentes de proyectiles que ya estaban en el aire, pero Fierag pudo comprobar que su orden se había obedecido con toda rapidez, ya que el humo que levantaron esos impactos no vino seguido por nuevas detonaciones. Giró la pesada cabeza de su Warlord hacia la izquierda para comprobar qué daños habían provocado las armas de la ciudadela en la principal línea de trincheras, pero la lenta retirada del humo frustró sus esfuerzos. Conectó su conciencia al sensorium del Titán y observó que su grupo de combate estaba moviéndose un poco demasiado rápido y que estaba adelantando a los tanques más lentos de la Guardia Imperial en su precipitación por entrar en batalla. Contempló durante un segundo la posibilidad de ordenar al ingeniero Ulandro que redujera la velocidad, pero casi de forma inmediata desechó la idea. Era bueno de vez en cuando reforzar su superioridad sobre la Guardia Imperial, y un poco de rivalidad entre las distintas armas de los defensores de la ciudadela tampoco haría daño. Se abrió un hueco en el humo que tenía delante y se le hizo un nudo en la garganta cuando alcanzó a ver algo inmenso y espantoso que se desplazaba entre la humareda. No podía ser. Era demasiado grande. Pero si lo era... Abrió un canal de comunicación con el Princeps Kulain y el Princeps Dekian, comandantes de los Warlords que lo flanqueaban. «Kulain, Dekian, ¿han visto eso?» Perdón. «Kulain, Dekian, ¿han visto eso?» «Sí hemos visto, ¿qué, Princeps?», preguntó Kulain. «Yo no he visto nada con este humo», negó Dekian. «¿Qué ha visto usted?» «No estoy seguro, pero por un momento me pareció...» Las palabras se le quedaron atascadas en la garganta cuando el viento arrastró el humo y Fierag vio una pesadilla gigantesca que avanzaba entre las líneas enemigas como un demonio salido de la disformidad. Aquella estructura de color rojo broncíneo se alzaba por encima de él, con unas armas y unas torres de tamaño espeluznante. El monstruoso titán marchó en su dirección y aquellos relucientes ojos verdes parecieron clavar la mirada en los suyos en una promesa cierta de muerte. El corazón de Fierag palpitó con mayor fuerza y el Imperator Bellum trastabilló un momento cuando la conexión de impulso mental intentó ajustarse a la reacción del Princeps. «¡Sangre de la máquina!», blasfemó Kulain al canal de comunicación que seguía abierto entre los Princeps. «¡Legio Mortis!», exclamó Dekian al reconocer la imagen del cráneo que el titán enemigo lucía en los inmensos bastiones superiores. Fierag vio el estandarte de victoria colgando de las gigantescas torres de las piernas del titán y la gran cantidad de símbolos blasfemos que se retorcían allí. Una ira abrasadora lo inundó, ya que sabía que algunas de esas marcas debían de representar a titanes y príncipes de la Legio Ignatum. La cabeza de la bestia había sido sacada de sus peores pesadillas, una infernal mezcla de máquina y demonio, la imagen misma de la muerte. Legio Mortis, el antiguo enemigo, y no solo eso. Si no estaba equivocado, aquella diabólica máquina no era otra que la temible Dies Irae, la infernal blasfemia que había atravesado los muros del Palacio Imperial en el final del Imperio. Allí, en Hydra Cordatus. ¿Podía un guerrero de la Legio Ignatum pedir algo más? Uno de los labios de Fierag se curvó en un gesto de odio y una ardiente emoción recorrió sus venas ante el pensamiento de entrar en combate con aquel monstruo de los albores de los tiempos. Una batalla primaria entre dos antiguos enemigos. El honor de abatir al castigo más antiguo de la Legio que iba a ser suyo era inconmensurable. Fierag rugió con toda su furia de combate. «¡Cladis! ¡Cladis Regni! ¡Honoris Causa! ¡Y el grupo de combate espada! ¡Conmigo! ¡Ignatum!» «Princeps», protestó Kulain. «¿Está seguro? Esa maniobra dejará a los Yuranos peligrosamente expuestos». «¡A la mierda los Yuranos!», gritó Fierag. «¡Quiero a ese titán! Ahora quédese callado y sígame». Fierag pidió más velocidad a gritos al ingeniero Ulandro y activó el inmenso puño sierra del Imperator Bellum mientras cargaba hacia su contrario. Fin de capítulo. ¡Ay, qué dolor, qué dolor, qué dolor! Esperar al siguiente capítulo para ver la pelea. Pero, el Princeps Fierag tiene cara de 2 capítulos. Así.
Oh, weón, qué terrible. Y ahora tenemos que esperar hasta mañana, si Dios quiere, que descansen bien. Doy la bienvenida, saludos a nuestro querido piroclasta de la sexta compañía, Hollow, bienvenido. Ay, señor. Así se pierden las batallas, tal cual. Oh. Ahora, lo que me ha quedado un poco la duda, porque no retuve esa información, porque recuerdo que han dicho que medía más de 20 metros. Y sé que el Imperator Bellum es de la clase Imperator. Debería ser del mismo tamaño que el 10 Ire, me imagino, ¿no? Y los demás, bueno, los Warhounds son como la mitad y los Reavers son un poco más pequeños. Ay, pero este pequeño Horus, ¿qué le pasa? ¿Por qué es tan maldito? Mira el sinvergüenza. Este día sí recuerdo que mató muchos leales en la galaxia en llamas, pero qué horror, qué horror. No. Así son, uno intenta tratarlos bien y no, mire, a veces hay que con cierta información quedarse piola, así, hacerse al weón, así. Oye, esos de puta, no sé, si yo estuviera en la Legión de los Traidores, así, donde la mayoría son leales, no sé yo, no sé si es la mejor estrategia. Yo creo que está copiando estrategias de su querido amigo Abaddon, pequeño Horus. Eso, yo no creo que acabe bien. Si quisiera una estratega no llamaría a Abaddon. Oh. Pero, en todo caso, leyendo el comentario ahí de mi querido príncipe de cuervos, me parece que es un buen final de capítulo porque así nos deja emocionados para mañana. Porque a diferencia del capítulo de los capítulos de ayer, que fueron súper intensos, con los que hemos terminado la parte 2 eran más orientados a concluir esa parte, ¿no? En darnos un poco de esperanza con el hecho de que esté Hawk ya ahí se haya podido comunicar, qué sé yo, bla, 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 que va a poder proveer información, que, bueno, mal que mal ya se armó la primera paralela, entonces el primer encuentro ya estuvo, entonces sirvió para cerrar la segunda parte, lo que hemos leído del capítulo 2. Y ahora, con esto, hemos empezado el capítulo 3 y aquí nos han dado más o menos la pauta de por dónde va a ir. Ya claramente es un enfrentamiento abierto. Empezará con lo de los titanes, aunque está ahí igual la infantería, pues, y la artillería. Ay, esto va a estar... Uf. Va a ser un vulgar display of power, como titulaba el disco de Pantera. Y va a ser una pérdida de recursos, pero espectacular. Me tinca que se van a pitear a los titanes del imperio. Van a hacer cagar Thor Cristo en esta... ¿qué se llama? En esta parte.